con la sensación de sufrimiento, porque la verdad que ese gol de Estevao en esa brillante jugada junto a Richard Ríos complicó bastante al Chelsea, pero al final hay momentos de fútbol, ¿no? Y con toda la fortuna que se termina dando también la jugada del gol de la victoria, el Palmeiras no volvió a levantar, no volvió a reaccionar y tampoco quedaba demasiado tiempo. Pero creo que ha sido uno de los partidos más atractivos, no habrá sido una batalla de golpe por golpe y goles contra goles, aquel marcador abultado como el que nos entregó el Manchester City en su compromiso ante el Al Hilal, no, pero sí ha sido un partido tácticamente muy bien jugado, muy entretenido, la verdad que me lo he pasado muy bien viendo el partido. Hernán, ¿sensación de qué te dejó la clasificación del Chelsea a semifinales para enfrentar ahí a Fluminense? Que termina ganando el mejor, pero que termina ganando con mucho trabajo, trabajando mucho el partido, con un esfuerzo, sin aprovechar su mejor momento que fue durante la primera mitad, pero que se da con cierta justicia cuando uno analiza el balance de los 90 minutos de fútbol. Después del empate, el golazo de Estevao, el que dejó mejores sensaciones sin ser del todo superior o sin pasarle por encima más que todo fue el conjunto de Inglaterra. Por eso termina ganando el Que mejor. hay en propia puerta, algunos se lo daban a Weberton, después Weberton terminó salvando un par de ocasiones como para redimirse de lo que pudo haber sido un errorazo. Ya lo calificaremos más adelante. José, ¿qué sensación te deja esto? Sabíamos que eras hincha del Chelsea entrando al partido. No, para nada, para nada. Ustedes eran hinchas de Palmeiras, que es otra cosa. Eso Ustedes sí. que se envuelven en la bandera de América, Sí. que se envuelven en la bandera de un continente. Qué cosa más Pero, linda, ¿no? Seguir a los Claro, equipos sí. de tu continente para que traten de llegar Claro. lejos ante los gigantes europeos. Felicidades a ustedes, entonces aquí venimos a hacer un ejercicio No, profesional. no. Felicidades no porque quedamos eliminados. No por venga, el vende caso, humo, señor José. Del Valle, quedamos eliminados. Bueno, pero felicidades por defender la bandera del continente. La sensación es de que pasó el mejor equipo y una sensación de decepción, porque Palmeiras hoy jugó con el freno de mano. El equipo que ganó fue el equipo que quiso más. Fue el equipo que se animó más. ¿Cómo no, Hernán? Las estadísticas no mienten. Freno el de trámite mano. de un partido no miente. Freno de mano. Posesión abrumadora. Muchísimos remates No. de Chelsea. Yo no critico ¿Qué partido estadística. vio usted, José? No, yo lo que critico es lo que usted dice que jugó con el freno de mano. Sí, pero usted no vio el Al bloque contrario. bajo de Palmeiras. Usted no vio el bloque bajo de Palmeiras. Sí. Bueno, pero si vas a jugar contra un equipo como el Chelsea, algo te tienes que defender, ¿no? Pero es que Richard, A ver. el Chelsea hoy no es uno de los gigantes de Europa. Es que hoy Palmeiras se tuvo que haber animado más porque enfrente no estaba el Paris Saint-Germain, no estaba el Bayern Múnich, no estaba el Barcelona, no estaba el Real Madrid, no estaba el Liverpool, estaba el Chelsea enfrente. Pero es que defenderse es un mérito. Pero, a ver, usted dice que... O sea, a ver, ¿quién jugó con el freno de mano? Para usted, José. Palmeiras. Palmeiras juega así. Palmeiras no es un equipo de propuesta. No es un Palmeiras equipo hoy de remató tener tanto 7 la veces pelota. al arco, que es la menor cantidad de remates al arco en un partido de este Mundial de Clubes para uno de los equipos con mayor cantidad de aproximaciones en el último tercio, más remates al arco en el torneo, más remates dentro de los 3 palos. No es por considerar que José, por la definición de freno de mano, se entiende que es cauteloso, que el equipo es timorato, Claro. no sé, es otra definición, no sé hasta dónde puedo llegar con los calificativos, pero todos me dan la sensación de ir de la mano de lo que ha dicho José, de jugar con el freno. Enfrente estaba el Chelsea, igual el Chelsea no es un equipo lleno de juveniles o jugadores que no han sido probados, ¿no? Si yo primero interpreté que José decía que el Chelsea había jugado con el freno de mano. No. Interpreté eso. Después No, entiendo su concepto de Palmeiras. A ver, los equipos de Abel Ferreira son equipos de especular. Y enfrente está un equipo del Chelsea que tuvo una Premier muy buena. Uno entiende que no es el Liverpool por lo que hizo en la Premier, pero es un equipo con mucha calidad individual. Es un equipo con notables jugadores y que se recuperó un poco de lo que fue casualmente no la temporada pasada, sino la anterior, que terminó siendo desastrosa. Entonces, es un equipo para respetar. Y Abel Ferreira es eso. Abel Ferreira, propone cuando la necesidad del partido lo lleva a proponer, como cuando está perdiendo 1-0. Pero después es un técnico calculador, frío y especula. Y sabía que jugar con los espacios que podía dejar la defensa del Chelsea a las espaldas de ciertos laterales, bueno, era lo que podía llegar a hacer daño. Y así lo terminó planteando el Palmeiras. No le podía jugar abierto golpe a golpe. Y hay una diferencia individual a favor de los equipos europeos. La hay, aunque Palmeiras le hizo un partidazo
y le compitió no se muy amilanó bien. nunca a Palmeiras, Hernán. No fue un equipo No, claro que no. que fuese como la definición del freno de mano, le invita a pensar a uno, timorato de nuevo en el intento de ir a buscar con las limitantes que pueda llegar a tener. Es cierto, un equipo también lleno de mucho jugador bueno, pero no con la cantidad o calidad de futbolistas en esa calidad que tiene el conjunto de Chelsea. Esto es lo que antes decíamos, 2 remates entre los palos, pero 7 remates al arco nada más para el conjunto muy pobre del Palestra Itálico. A ver, 7 remates al arco contra el Chelsea, ¿no? sí. Este Chelsea, claro. Yo solo el Chelsea le pasó, lo duplicó más del doble. Para que continuemos con esta conversación. Flamengo y Palmeiras son equipos más o menos de la misma categoría. Son 2 equipos que compiten en la misma liga, son 2 equipos que en los últimos años han ganado Copa Libertadores, 2 equipos protagonistas de América. Yo vi a Flamengo jugarle al Chelsea de otra manera, de manera desinhibida, sin desparpajos, siendo un poquito más abierto. Entiendo que hay que defender, por supuesto. También, José, en el ¿no? fútbol En la hay fase que de grupo. defender y hay que defender bien, pero por momentos hay que animarse. Hoy lo de Palmeiras, ese bloque demasiado bajo, tampoco vi un equipo que potenciara las transiciones. Se la vamos a dar a Estevao y a ver qué hace este chico, que por cierto, qué personalidad que tiene, porque lo raspaban, le pegaban y nunca arrugó, y después termina marcando ese golazo, pero colectivamente lo de Palmeiras fue muy pobre. Hoy un Chelsea medianamente competitivo le ganó. Ojo, el Chelsea no es que haya sido superior, pero el Chelsea quiso más, el Chelsea se animó más, y me parece que ese fue el pecado de Abel Ferreira esta noche. Yo no lo veo tan así. A ver, yo sí entiendo, Chelsea domina la posesión de pelota, Chelsea trata de imponer, pero hay algo que yo encuentro No, bien. durmió maleta, pará que se nos durmió maleta, nos tiene que poner maleta Richard que está hablando. Eso, bien maleta. Ah, sí. Ahora sí. Es que esta cara vende. No. Yo entiendo que obviamente Chelsea todavía ganando 1-0 pretendió mantener hundido a Palmeiras y lo estaba logrando. Cuando Palmeiras intenta empezar a generar espacios a las espaldas, vencer duelos en el 2 contra 1 sobre Cucurella, que creo que era una de las misiones para poder darle por ese sector la oportunidad a Estevao, juntando a Richard Ríos por allí. Yo creo que tiene cosas interesantes Palmeiras, que no es por característica Palmeiras. Igual está jugando contra el Chelsea, es obvio que te tienes que defender, es obvio que tienes que tratar de copar los espacios. Es más, con el 1-1 y todavía teniendo la pelota el Chelsea, siendo el que más insistía, la sensación es que el partido se iba a ir a la larga si no ocurre ese gol tan extraño que pasa sobre el final del partido, que es el que le termina dando la victoria el equipo inglés. Pero yo no vi un partido donde Chelsea le estuviera pasando por arriba. No, que obviamente Palmeiras se iba a defender. Eso creo que lo teníamos claro sin ver el partido, sin que hubiésemos llegado al estadio. Ya sabíamos que Palmeiras iba a plantear un partido medianamente así. Iba a tocar defenderse más de lo que quizás está acostumbrado, ¿no? Y terminó sucediendo. Lo hemos dicho antes, uno de los equipos con más llegadas al último tercio de los rivales en este Mundial de Clubes, puestos en esa estadística puntualmente. El Palmeiras y Chelsea tienen la misma cantidad de aproximaciones al último tercio. Después es cuánto pueden llegar a ser. A mí no sé, a mí me dejó la sensación en un momento del segundo tiempo que Palmeiras era el equipo que estaba arrinconando al rival. Después se convierte en un corre-corre donde termina ganando, donde termina encontrando el gol Chelsea. Pero hubo momentos donde el equipo inglés, en el segundo tiempo, estaba siendo arrinconado y por un largo tramo de partido. Sí, sí. Bueno, todo el arranque del segundo tiempo termina siendo el Palmeiras hasta que Estevao lo termina empatando. Ahí de a poco empieza a reaccionar el conjunto del Chelsea. Que es cierto que tiene más posesión, que tiene más manejo, pero también producto que Palmeiras es mucho más vertical en su ataque, es mucho más frontal en las transiciones ofensivas. Eso lleva a que vemos que Chelsea tiene más la pelota. Ahora, si había un equipo de propuesta, era el Chelsea. Si había un equipo de respuesta, era el conjunto de Abel Ferreira. Pero no fue una diferencia abismal a favor del Chelsea de ninguna manera. De acuerdo. Y buscó con los cambios, también tenés jugadores frescos, alternativas, el propio Abel Ferreira en ataque, porque ingresa López, porque ingresa Mauricio, porque ingresa Paulinho, bueno, busca. Pero es cierto, tomando la idea del contragolpe, ahora, ¿cuántos equipos juegan así? ¿Cuántas veces vimos al Madrid de Ancelotti apostar a esperar y jugar a la pelota larga para Vinicius?
bueno, no sé, sí a que se juega con el freno de mano. Ahora parece que Palmeiras Ahora, sí. No sé, José, bueno. decías, le juega mucho mejor partido Flamengo en el contexto de un partido de fase de grupos también, ¿no? Sí, es cierto, ustedes mostraban la estadística de Palmeiras. Le pido a Maleta si tiene la estadística del Maleta, el Chelsea. productor 19 disparos. estrella de esta Sí, ahí sección. está, qué grande Maleta. Qué grande Maleta, 19 disparos, 6 a puerta, posesión de pelota 63% para el Chelsea. Decía Hernán y coincido, en el segundo tiempo hasta que cayó el gol el Palmeiras atacó. Hernán, el gol cayó al minuto 53. Fueron 10 minutos buenos de Palmeiras cuando el equipo estaba en desventaja. Cuando Abel Ferreira le quitó el freno de mano, Palmeiras nos enseñó lo que podía hacer, que era instalarse en cancha contraria, presionar arriba, provocar de que Estevao entrara en contacto con la pelota, provocar esa superioridad numérica que mencionaba Richard porque Alan se proyectaba por ahí, hacerle 2 contra 1 a Cucurella, ganar la segunda pelota porque, reitero, estaban posicionados 20, 25 metros más adelantados de lo que fue la primera parte. Para mí ahí estuvo el pecado. Entiendo que el Chelsea es un muy buen equipo, claramente esa profundidad de la plantilla se notó porque cuando ingresan Madueque y Joao Pedro, el Chelsea tuvo piernas frescas y en ese segundo tiempo, en cancha abierta, tanto Joao Pedro como Madueque fueron los más peligrosos. Sí, lo de Madueque fue muy bueno. El ingreso de Madueque fue fundamental. Sí. Cómo encaraba por de izquierda hacia el medio, cómo buscaba en diagonal, cómo a veces se tiraba como segundo delantero. Le aportó muchísimo Madueque. Y en algunas las finalizó mal, las terminó mal. Es cierto. El Chelsea hubiese conseguido antes la diferencia.